Antes que nada, pedimos la protección de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos el pensamiento solamente en Él, y comprender en su presencia, Jesús, la intención de este mensaje para nosotros. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Mensaje de la Santísima Virgen María, a luz de María. 10 de junio del 2023. Reciban la bendición de esta Madre que los ama. Les bendigo en esta fecha tan especial, acérquense a mi divino Hijo, vivan de Él y en Él, en una constante intimidad de almas fieles a mi divino Hijo. Mi divino Hijo vive, en cada uno de sus hijos, guiándolos, amándolos, socorriéndolos, por amor, misericordia y para ofrecerles la vida eterna. Hijos amados, cada uno forma parte de la Iglesia que mi divino Hijo instituyó, Él mora en ustedes. Amados hijos, como parte del cuerpo místico de mi divino Hijo, al igual que mi Hijo, son y serán perseguidos. Mi divino Hijo padece por ello, y como a Saulo, les pregunta a los perseguidores de sus hijos, ¿por qué me persigues? Hechos 9, 4. Amados hijos, bien saben que por amor a mi divino Hijo son y serán perseguidos duramente por los enemigos de la Iglesia, sin dudar que han recibido el sacramento eucarístico, presente realmente en la Sagrada Eucaristía, aliméntense continuamente de las Eucaristías recibidas, así como de las adoraciones ante el Santísimo Sacramento. Amados hijos, son morada de mi divino Hijo y, por lo tanto, sean una morada digna. Aléjense de lo mundano y sean criaturas de bien, amen a sus hermanos. Mi divino Hijo es amor y sus hijos deben ser amor para consigo mismos y para con sus hermanos. Se acercan pruebas fuertísimas para la humanidad en general, por esto les llamo a mantenerse en paz con mi divino Hijo, para que ante el gran apagón que habrá, ustedes sean iluminados por el Espíritu Santo, sin dejar de lado el deber de prepararse ante esta gran prueba que llevará a que el clima descienda. Prepárense. Es doloroso para mi divino Hijo mirar cómo la guerra se encuentra más cerca, es doloroso para esta madre. Mis hijos se preparan como para un festín y es abominable. Oren hijos míos, oren por los países en que sus gobernantes desean desaparecer la Iglesia y que su pueblo desaparezca. Oren hijos míos, oren y protejan la salud, aumentan las muertes repentinas causadas por actos indebidos de quienes gobiernan a la humanidad. Oren hijos míos, oren por mis auténticos instrumentos, ¿son perseguidos? Oren hijos míos, oren por Estados Unidos, padece, oren por Chile, Ecuador y Colombia. Sean dignas moradas de la presencia de mi divino Hijo en cada uno de ustedes. Yo estoy para interceder ante mi divino Hijo por cada uno de ustedes. No me separo de ustedes, los amo con amor materno, sean fieles a mi divino Hijo y reciban la presencia real de mi divino Hijo presente en la Eucaristía. Graves tormentos se acercan, y por ello les aviso para que se preparen con ropa para frío. El sol se oculta, el mal se apodera de este hecho para tomar dominio de gran parte de la humanidad. Mi divino Hijo es amor, y estar en paz con los hermanos es un gran bien para el alma. Les bendigo y les amo. Mamá María.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María. Hermanos, en esta solemnidad en que celebramos al cuerpo y la sangre de Cristo, tomemos conciencia de la grandeza que poseemos como Iglesia. Hemos visto milagros verdaderos, milagros que solo Dios omnipotente puede realizar. ¿Cómo no creer en Dios? Seamos conscientes de que nos enrumbamos aceleradamente hacia una confrontación fuerte entre dos países, y de ahí a la humanidad. Esto debido a la soberbia humana, causante de todos los males. Desterremos la soberbia y así seremos criaturas de bien. Preparémonos para una realidad que la criatura humana no desea aceptar. Participemos de este infinito misterio de amor divino eucarístico, que nuestro Padre Celestial nos legó para la salvación del mundo entero. Amén.